Gracias, podemos escuchar. Sí, claro que sí, pues muy buenas tardes. Gracias por este espacio que me han dado y trataré de pues exponer mis razonamientos y bueno, pues comenzando. De acuerdo al anexo que me enviaron, siguiendo esa cronología, en cuanto a la visión crítica del Comité de Participación Ciudadana, de lo que puede llegar a ser a corto plazo la visión crítica, bueno, pues hice algunos apuntes, aunque los voy a exponer así más resumidos. Hoy estuve meditando que se puede lograr la construcción de una política estatal, porque hasta ahora creo que sí han iniciado proyectos, sin embargo, podemos lograr esta política estatal de la cual habla la ley anticorrupción, de la creación de estas políticas públicas. A mediano plazo podemos ya implementar esta política pública para activarla y poderla ejecutar a través de la vinculación que vamos a tener, bueno, que se tiene como objetivo involucrar a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, yo también había pensado que podemos implementar también un programa institucional con el sistema estatal y que se homologue con los municipios. Esto a mediano plazo. A largo plazo, yo estaba meditando, estaba analizando que podemos empezar a ver los resultados de esos programas, empezar a vigilar los indicadores que nos lleven a saber si esos programas están dando resultados. Eso es en cuanto al punto de mi visión crítica. En cuanto a la propuesta inicial de agenda, pues más que proponer una nueva agenda o iniciar una agenda, estaba determinando que podemos adherirnos a la que ya existe, podemos enriquecerla, nutrirla y lograr concretar todos aquellos retos, proyectos o programas que hayan quedado pendientes, porque entiendo que ha sido una gestión de un año o algo así. Entonces, más que proponer una nueva, es adherirme a la que ya existe y enriquecerla, nutrirla con nuevas creaciones. En cuanto a los principales aportes curriculares que puedo aportar a nivel curricular, bueno, pues como ustedes bien saben, estuve en la unidad de vinculación de transparencia y acceso a la información pública como titular y desde esa posición pude advertir que la ciudadanía tiene pues mucha sed de que haya transparencia, de que haya vigilancia, supervisión, detección de los actos de corrupción. Y bueno, pues lo que yo pudiera aportar a nivel curricular es ese conocimiento de la aplicación de las leyes que combaten esos actos de corrupción, como lo son la ley de transparencia, como lo es esta ley del sistema anticorrupción, o las leyes supletorias que pudiéramos aplicar para regular esos actos de corrupción. Bueno, darlos a conocer, difundir y fomentar esta cultura de la transparencia. Eso es a nivel curricular y la ley de transparencia tiene muchas ramas, entonces de acuerdo al currículum que yo tengo pudiera aportar muchos de esos conocimientos. En cuanto a los rasgos de mi personalidad que pudiera también contribuir al Comité de Participación Ciudadana, bueno, pues considero que como profesionista, pues soy una abogada titulada, puedo tener un criterio mucho más objetivo para pegarme a los lineamientos que marquen las leyes, para poder aplicar mi objetividad como profesionista con ética, con esos principios de constitucionalidad, ¿no?
Mis rasgos de personalidad, pues soy una persona que me gusta terminar todo lo que comienzo, me gusta llegar al final de las actuaciones, me gusta obtener buenos resultados, no me gusta quedarme a la mitad de ninguna meta que me haya propuesto, y siempre apegada a la ley, como abogada, como profesionista. Esa siempre ha sido mi característica, un rasgo muy personal mío. La visión crítica del papel que ha obtenido el Comité de Participación Ciudadana, bueno, pues como les dije anteriormente, creo que por lo que he estudiado un poquito, como es de creación reciente, considero que este comité instaló la estructura para el funcionamiento de los programas, y también sé que se logró un presupuesto, se instaló. Luego entonces yo lo que puedo comprometerme a nivel personal es pues ahora a empezar a generar todas las herramientas y todos los elementos para poder llevar a cabo esos programas que se iniciaron, que se crearon, bueno, en coordinación con los entes públicos, con el Estado, y bueno, crear las bases y todos los instrumentos necesarios para generar esas acciones que queremos ver transparentadas. Los dominios de temas, bueno, los dominios de los temas, definitivamente la ley de transparencia, como les repito, ha sido familiar para mí, ha sido una ley, un tema que he manejado en los últimos 5 años. Todos los días, 24/7, esa ley tiene términos, tiene muchas ramas que día a día, y también muchas reformas, día a día hay que estar estudiando. Puedo decirles que con mucho orgullo esa ley la difundimos, llevamos la cultura de la transparencia a muchos lugares, y bueno, ese tema puedo transmitirlo. También todo lo que conlleva la transparencia, la protección de datos personales, etcétera, la publicación de la información en los portales, en las plataformas, ¿no? En cuanto a la capacidad de advertir los retos a los que se enfrenta el sistema anticorrupción, bueno, pues quiero entender y advertir que el primer obstáculo al que se enfrenta este sistema es a la oposición de los entes, a la oposición de los funcionarios, de los servidores, a este cambio. Creo que hay mucha resistencia, yo lo viví mucho en donde estuve trabajando. Creo que ese es el principal obstáculo, la resistencia, la falta de conocimiento también de la ley, y ese es el primer obstáculo que yo veo, y es un reto muy grande, pero sí se puede lograr. En cuanto a la claridad y visión de los objetivos y funciones del Comité de Participación Ciudadana, bueno, la claridad que yo entiendo es el coadyuvar con los entes de gobierno, coordinar en términos de la ley, esos cumplimientos de esos objetivos, y bueno, también visualizo que es un vínculo entre la ciudadanía y estos entes de gobierno. La estructura lógica del pensamiento, la capacidad de síntesis y el sentido crítico en la presentación de argumentos y explicaciones. Bueno, aquí como abogada nos hicimos mucho a la filosofía de aplicar el silogismo. Nosotros no exponemos nuestras emociones en este tipo de temas, en estos ambientes, sino todo lo contrario, siempre tenemos una visión crítica, una visión objetiva. Nosotros los abogados lo que hacemos mucho es iniciar de la premisa mayor a la premisa menor,
para obtener conclusiones, pero todo desde un ángulo muy objetivo, sin emociones, sin intensidades, sin intereses personales. Entonces, esa es mi manera de trabajar, esa es mi manera de ver y conceptualizar todo en términos de la ley de anticorrupción. Y la visión congruente con los principios constitucionales del SEA, bueno, pues la ley lo dice. Tengo muy clara la visión de los principios: legalidad, transparencia, eficacia, honradez, competencia por mérito, la objetividad, ¿no? Esos son los principios que hasta hoy he visualizado en la ley del sistema anticorrupción. 2 minutos. Y bueno, pues el último, los compromisos personales que adquiero en caso de ser nombrada. Los compromisos son trabajar con mucho ímpetu, con mucha objetividad, trabajar con ética y profesionalismo, trabajar sin miedo a ser intimidado, sin miedo a ser criticado o sobornado. Mi compromiso es cumplir con todas las metas. Bueno, Blanca, revisando y analizando tu currículum bajo los cargos que has tenido en vinculación con transparencia y comunicación, mi primera pregunta es: ¿cómo calificarías, si pudieras calificar, la gestión de Remberto Estrada en temas de transparencia y corrupción con un puntaje de 1 como mínimo y 5 como máximo? ¿Qué calificación le darías? ¿Y por qué? Bueno, estando yo al frente de esa gestión, no puedo darle un 5 definitivamente porque es un trabajo que conlleva muchísimo esfuerzo, tiempo y intervienen muchos factores e intervienen todos los funcionarios públicos. Sin embargo, sí puedo darle un puntaje de por lo menos entre el 1 y el 5 de 3.5, en virtud de que en esa gestión de Remberto se lograron implementar reglamentos, se lograron cumplir con una plataforma que marca la ley, cumplir con muchos criterios, muchos rubros que nunca estuvieron publicados en la plataforma, en el CIPOD. Se logró cumplir con todas las solicitudes de información pública. También existieron y hubieron inconformidades. Sin embargo, les puedo asegurar que mediante los recursos implementados como el amparo, entre otros, transparencia, la gestión terminó sin sanciones, sin multas, y terminó de alguna manera con un alto índice de cumplimiento de la información. Gracias. La segunda pregunta es: en la administración de la cual tú estuviste con el licenciado Remberto Estrada, ¿cuál fue tu mayor aportación y cuáles fueron tus mayores resultados a través de la visión como secretaria de Transparencia y Comunicación de la Delegación en Quintana Roo? ¿Cuál fue mi mayor aportación? El capacitar y difundir a todos los servidores públicos de diferentes cargos, desde secretarios, directores generales, directores de área, enlaces. Capacitamos sin cansancio para alcanzar esa cultura de la transparencia. Esa fue un gran reto que cumplimos
en cuanto a los trabajos que se hicieron dentro de esa administración, esa fue mi aportación, el difundir en un porcentaje bastante amplio, es decir, si en otras administraciones se capacitó, se difundió al 50% de los servidores, en esta administración se logró, por lo menos de los cursos que nos marcaban los lineamientos, que eran alrededor de 70-80, se lograron por lo menos en un 90%, esa fue nuestra aportación. Además de que en esta administración se reformaron muchos, se aumentaron las obligaciones de transparencia para ser publicadas y se logró tener una plataforma, si no es que la más nutrida, por lo menos una de las más completas. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, hablando un poquito del sistema estatal anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana. Seguramente tuviste oportunidad de estudiar de qué se trata, cómo opera, etcétera, etcétera. Háblame un poquito de cómo se conforma y cuál es la importancia del Comité Coordinador. ¿Conoces la figura del Comité Coordinador? Sí, sé que lo conforma. ¿Quiénes participan y tal? Sí, sé a grandes rasgos quienes lo conforman. Sé que el corazón es el Comité de Participación Ciudadana. Sé que el Comité de Participación colabora y coadyuva con el Comité Coordinador y que son de observancia pública, que tienen como objetivo investigar, detectar y sancionar los actos de corrupción. Sé que se conforman estos entes para poder erradicar los actos ilegales, los actos anticorrupción. ¿Quién preside ese comité coordinador, sabes? Lo preside el secretario. No. Y te voy a decir por qué es bien importante. Porque lo preside el presidente del Comité de Participación Ciudadana. O sea, ese comité coordinador siempre es presidido por el presidente del Comité de Participación. Y por lo tanto, siempre es presidido por un ciudadano. Esa es la figura. La figura que tiene el Comité de Participación Ciudadana en relación con el Comité Coordinador. Sí. Gracias. Yo tengo otra pregunta. Del 1 al 5, ¿cómo recibiste la unidad de vinculación y transparencia de la que fuiste titular? Como para tener un comparativo del avance que hubo en ese tema. Pues la recibí, yo trabajaba ahí también cuando la recibí. La recibí bien, la recibí con un cumplimiento de solicitudes perfecta, porque no había solicitudes sin contestar. La recibí con algunos programas incompletos que no fueron por la falta de ineptitud o incapacidad, sino por la falta, porque esa administración dura 3 años, esa duró 2 años, 8 meses, no lo recuerdo bien, pero la unidad de vinculación y transparencia, yéndonos al fondo de los objetivos que tiene, es un trabajo que no alcanza a una administración para poder realizar todos los programas y proyectos que te exige la ley. Cuando la recibí pues para mi criterio la recibí casi completando los trabajos y sin embargo tengo que también reconocerlo que había un reglamento que no se había terminado, había unos cursos que no se habían dado, sí había trabajos sin terminar y bueno, podemos hablar que recibí la unidad de vinculación en relación a la siguiente con una calificación de 2.5. 3. Una pregunta más. ¿Estás aspirando para formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción?
si la transparencia es un elemento contra la corrupción y la transparencia en el ejercicio municipal de donde participaste fue muy alta, como lo acabas de decir, mi pregunta es, ¿qué nivel de corrupción fue bajo? Bueno, no. Yo no puedo hablar en este momento de corrupción alto en la administración de Remberto Barba, ni mucho menos. Yo lo que puedo hablarles es del trabajo que se realizó para difundir la cultura de la transparencia, que no porque no haya cultura de la transparencia signifique que haya corrupción, sino que hay personas que por el desconocimiento de la ley no alcanzan el nivel de cumplimiento que marca la ley. Sin embargo, no puedo yo hablar de corrupción en la administración de Remberto Barba, porque no me competía a mí calificar la corrupción, ni mucho menos. Me competía difundir la cultura de la transparencia y en esa fue en la que me enfoqué para trabajar. Dentro de la unidad de vinculación y transparencia, también veía los procedimientos que se aplicaban en otras áreas, en otros departamentos, no solamente difusión, sino por ejemplo procesos de licitaciones y este tipo de actividades. No. No. La unidad de vinculación, como su palabra, su nombre lo dice, es un vínculo entre la ciudadanía y el ayuntamiento encargada de vigilar que las áreas cumplan con la ley de transparencia, es decir, que publiquen la información, que transparenten las acciones, que haya rendición de cuentas. Y dentro de esa transparencia, por ejemplo, ¿no entran los procesos de licitación? Los procesos de licitación se llevan a cabo dentro de una área competente y transparencia solamente es el área que se encarga de vigilar que esas actuaciones se transparenten a través de una plataforma o a través de las solicitudes de información que la gente desea conocer y saber. Perdón, aprovechando el que estés aquí, ¿qué dirías tú que sería el principal reto hoy de la nueva dirección de transparencia en el Ayuntamiento de Benito Juárez? ¿Qué sería lo que dirías que sería el primer reto o qué es lo que propondrías para, ya con la experiencia que tú tuviste, mejorar en ese El nuevo reto. De la dirección de transparencia en el municipio? Que la unidad de vinculación lograra y consiguiera una plataforma totalmente nutrida con todos los rubros publicados de todos los funcionarios. Ese es el mayor reto. ¿Estás hablando de algún tema de digitalización? Sí, la ley hoy por hoy te obliga a tener publicada toda la información en un portal, en un sistema de portales de transparencia. Y quien no cumpla con estas obligaciones conlleva multas y sanciones. Entonces, el que los funcionarios entiendan que eso es también una obligación ha sido un gran reto. La meta sería conseguir que lo hagan en un 100%. Y último, estás concursando para ocupar un lugar en el Comité de Participación Ciudadana y hablamos de que necesitamos a una mujer o a un hombre a prueba de todo contra el tema de corrupción. Y conocemos lo que es la corrupción. Una pregunta muy clara. ¿Cuál fue tu último o tu más reciente acto de corrupción? Bueno, pues mi más reciente acto de corrupción no puedo en este momento mencionar ninguno porque según mis valores y mi criterio no he cometido un... Es una pregunta que lo hacemos en casi todos hoy. Gracias. Yo tengo una última pregunta. En
En cuanto a la publicación de la información que el ayuntamiento tiene la obligación de publicar, y cuando estuviste al frente de la unidad de transparencia, ¿qué porcentaje en promedio tuviste de publicación, de difusión de esa información que la ley nos obliga a tener? Pues de las obligaciones que deben estar subidas en la plataforma, se consiguió que los rubros en un porcentaje como de un 70% se alcanzó. 60-70% se alcanzó, que rebasó el parámetro que estaba con anterioridad. Cabe señalar que antes de las reformas únicamente había que cumplir con 22 rubros. Se convirtieron en 50. Entonces, el aumentar el porcentaje, aunque las obligaciones se incrementaran también, pues fue esa el gran reto. La principal dificultad para que ese 40 o 30% no se cumpliera, ¿cuál fue? El principal obstáculo con el que nos encontramos en la dirección fue la poca cultura de la transparencia. Es decir, había resistencia de algunos servidores para publicar, y más que de los servidores, de las personas encargadas de la información, porque es un trabajo muy amplio, muy grande, conlleva mucho tiempo, muchas horas. Además, es una información que hay que estarla actualizando, no solo subirla y publicarla, hay que estarla actualizando por trimestre. Luego, entonces, a veces la rotación de personal o de directores frenaba esa dinámica de cumplir con la obligación. Entonces, era el principal obstáculo. Capacitábamos a la persona encargada de publicar la información y posteriormente la movían. Entonces, había que capacitar a la siguiente y después, si no lo entendía, teníamos que volver a capacitarla las veces que fueran necesarias hasta que lograra subir la información. Pero sin embargo había veces que los términos se le vencían, entonces lo cambiaban. Es un árbol labor, la verdad, pero ese fue el principal obstáculo, el desconocimiento de cómo subir la plataforma, porque no es nada más cumplir con publicarla, hay que publicarla de acuerdo a los lineamientos que marca la ley. Gracias. Creo que Muchas gracias. pues muchas gracias por todo lo que nos contestaste. Vamos a estar en evaluación y contacto.